¿Cómo conquistar medio mundo si no llevas ni un solo gramo de comida y afuera hace 43 grados bajo cero? Mira al ejército del rey húngaro. Miles de caballeros con pesadas armaduras de hierro, seguidos por una fila interminable de 2000 carretas. Llevan de todo, desde sacos de grano hasta enormes hornos para el pan y barriles de vino. Es una ciudad sobre ruedas que se atasca en cada bache y se arrastra por los campos nevados a la velocidad de una tortuga. En solo 2 semanas, estos hombres empezarán a morir de hambre en campos vacíos, sin haber recibido nunca sus suministros rezagados. Al mismo tiempo, 130.000 mongoles avanzan por el mismo desierto de hielo. No llevan ni una sola carreta. Mientras los europeos miran sus ollas vacías, los mongoles recorren 1.500 kilómetros y capturan una ciudad tras otra. Su secreto es simple. Fueron los primeros en soltar el ancla que durante siglos hundió a todos los ejércitos del mundo. Pero ¿cómo alimentar a semejante multitud en la estepa muerta del invierno con las manos vacías? ¿De dónde sacar agua si los ríos están congelados hasta el fondo? ¿Y cómo lograba un ejército entero sobrevivir durante meses sin ninguna reserva de alimentos? Hoy analizaremos 10 trucos que ayudaron a alimentar a 130.000 guerreros sin suministros ni convoyes. La ciencia militar europea de aquella época se basaba en una regla de hierro. Un ejército es, ante todo, un estómago gigante. Para alimentar a 10.000 hombres, el rey húngaro necesitaba arrastrar consigo 2.000 carretas pesadas. En cada una de ellas transportaban grano, harina, piezas de repuesto para las ruedas y calderos inmensos. Pero justo aquí se escondía el error mortal que los europeos comprenderían demasiado tarde. 2.000 carretas no son solo carga, es una serpiente torpe de madera y hierro de varios kilómetros de largo. Bajo un frío atroz y nieve profunda, esa serpiente se convertía en un ancla. Si a un solo carro se le rompía una rueda o los bueyes se atascaban en un banco de nieve, todo el ejército se detenía. 10.000 guerreros debían esperar parados a que sacaran una sola carreta del barro. Por esta razón, los europeos apenas lograban avanzar un máximo de 30 kilómetros al día. Estaban encadenados a los caminos y a bueyes lentos que, para colmo, se comían la mitad de lo que transportaban en la carreta. Los mongoles analizaron este sistema y simplemente lo borraron. Entendieron algo que ningún general en Europa fue capaz de ver. La carreta no es la salvación, es una sentencia de muerte. Al deshacerse del convoy de suministros, los mongoles dejaron de ser un ejército convencional para convertirse en un viento helado. No necesitaban caminos, no temían a la nieve profunda ni a los pantanos congelados. Mientras los caballeros húngaros luchaban con el barro hasta las rodillas, intentando rescatar sus reservas de vino y pan, los jinetes mongoles volaban recorriendo 120 kilómetros al día. Eso es 4 veces más rápido que cualquier enemigo de su tiempo. Esa velocidad funcionaba mejor que cualquier arma. Imagina el impacto de un príncipe europeo al recibir un informe que decía: se ha avistado al enemigo a 4 días de camino. Se sienta a almorzar con calma, seguro de que tiene tiempo para prepararse. Pero antes de que termine su plato, las flechas mongolas ya cruzan su ventana. Los mongoles viajaban más rápido que la noticia de su propia llegada. Aparecían donde no se les esperaba y cuando parecía físicamente imposible. El ejército se convirtió en un fantasma que no dejaba rastro de carretas rotas a su paso. Sin embargo, esta velocidad tenía un lado oscuro que debería haber destruido a los mongoles en la primera semana. Cualquier jinete sabe que si obligas a un caballo a galopar 100 kilómetros al día bajo un frío feroz, en 3 horas su corazón se rinde. Un caballo es un ser vivo, no una máquina. Necesita descansar, beber agua tibia y comer avena. Los europeos, viendo a la caballería mongola perderse en el horizonte, estaban convencidos. Dejad que corran, mañana sus caballos caerán muertos de cansancio y los venceremos con las manos vacías. El sol se ocultaba, el frío bajaba hasta los 40 grados y los mongoles no se detenían. Aquí aparece el detalle que volvía locos a los espías europeos. Al mirar por sus catalejos, veían algo que desafía todas las leyes de la naturaleza. Los caballeros europeos, hundidos en el barro con sus pesadas carretas, esperaban el alba con una esperanza, que por la mañana los caballos mongoles murieran tras esa carrera frenética. Pero cuando el sol iluminó la estepa helada, el horizonte estaba vacío. El enemigo no solo no se había detenido, sino que ahora era más veloz. El secreto de esa resistencia imposible estaba en un número, 5. Por cada guerrero mongol había 5 caballos.
Mientras el europeo agotaba a su único animal, el mongol los intercambiaba como si fueran baterías de repuesto. La mecánica de este convoy viviente era asombrosamente eficaz. El jinete cabalgaba su primer caballo durante 3 horas, exprimiendo al máximo su velocidad mientras el animal estaba fresco. En cuanto el animal empezaba a jadear, el mongol, en pleno galope y sin tocar el suelo, saltaba a la silla del siguiente caballo. Al animal cansado no se le abandonaba ni se le llevaba del ronzal, simplemente se le dejaba correr libre junto al grupo. Sin el peso del jinete, la pesada silla y las armas, el caballo se recuperaba en pleno movimiento. Corría ligero tras la manada, descansando durante 12 horas hasta que le llegaba de nuevo el turno de cargar con su dueño. Era la matemática de la victoria. 5 caballos permitían que el ejército avanzara durante 15 horas seguidas, mientras que cualquier otra caballería del mundo se agotaba a las 3 horas. Los mongoles no construían establos ni transportaban avena. Sus caballos se recuperaban en marcha. El ejército se transformó en una máquina gigante que nunca apagaba el motor. Mientras una parte del sistema trabajaba al límite, las otras 4 acumulaban energía. Para el ojo europeo, acostumbrado al descanso y la alimentación por horario, aquello parecía brujería. Pero incluso el convoy más perfecto es inútil si se queda sin combustible. 130.000 hombres y medio millón de caballos entraron en lo que los geógrafos llamaban el espacio muerto. 500 kilómetros de desierto helado donde los ríos estaban congelados hasta el fondo y la tierra era piedra sólida bajo 1 metro de nieve. Allí no había ni un solo pozo, ni una liebre, ni un alma viviente. En tales condiciones, cualquier ejército del mundo se habría convertido en un cementerio de hielo al 4.º día. Pero los mongoles seguían avanzando, utilizando un secreto que los europeos consideraban repugnante e imposible. En el momento en que las reservas de agua se agotaban, el guerrero sacaba su cuchillo y se dirigía a su caballo. En el desierto helado, la mayor amenaza no era el hambre, sino la sed. Cuando afuera hace 43 grados bajo cero, los ríos se congelan hasta el lecho, convirtiéndose en roca inútil. Comer nieve es un suicidio. El organismo gasta tanto calor interno en derretirla que la persona se congela desde adentro. Los mongoles entendían esta matemática de la supervivencia mejor que cualquier científico. Tenían a su disposición un mecanismo biológico único, el caballo, que extraía agua debajo la nieve y la almacenaba en el calor de su cuerpo. Para el guerrero mongol, el caballo no era solo transporte, sino una reserva móvil de líquido. En los momentos más críticos, cuando quedaban por delante cientos de kilómetros de vacío, el jinete hacía un minúsculo corte en el cuello del animal. Era un cálculo estricto. El cuerpo de un caballo contiene unos 45 litros de sangre. Extraer 1 litro es para ellos como un análisis de sangre para un humano. Es seguro para el animal y se recuperará en 1 semana, pero para el hombre, ese litro caliente era la salvación. Contenía sal, minerales y ese calor vital que el hielo no podía ofrecer. Los caballeros europeos, educados en otros ideales, consideraban esto la máxima expresión del salvajismo. Preferían morir por deshidratación antes que obligarse a usar este tanque de reserva. Los mongoles, en cambio, miraban el mundo de forma pragmática. Un guerrero muerto no puede ayudar a su caballo, pero uno vivo lo llevará hasta los pastos. No era crueldad, era pura ingeniería de la vida. Hazte esta pregunta: ¿serías capaz de superar tu miedo y dar ese trago para no convertirte en una estatua de hielo en mitad de la estepa? Fue precisamente esa capacidad de hacer lo que otros consideraban imposible lo que impulsó a su ejército hacia adelante. Sin embargo, la sangre era solo el modo de emergencia, el botón de pánico en caso de muerte inminente. Para el día a día y las marchas interminables, los mongoles necesitaban algo más: comida que no requiriera paradas, que no temiera al frío y que se preparara por sí sola mientras el ejército se lanzaba al ataque. Mientras los jinetes devoraban kilómetro tras kilómetro, en sus sillas siempre colgaban pesados sacos de cuero, y dentro de ellos, gracias al galope frenético y al movimiento constante, ocurría algo que transformaba la leche común en el combustible ideal para la guerra. Si el litro de sangre era la reserva de emergencia ante una muerte segura, para avanzar sin descanso se necesitaba algo más sustancial. Para recorrer 100 kilómetros al día, el guerrero necesitaba un combustible que no exigiera detenerse ni encender hogueras. En condiciones donde cada hora contaba, los mongoles convirtieron el propio movimiento en el proceso de preparación de la comida. Mientras los europeos perdían un tiempo precioso recogiendo leña y avivando el fuego en hornos pesados, la cocina del mongol funcionaba sola, justo a su lado. En cada silla colgaban sacos de cuero llenos de leche de yegua.
El secreto era que el galope frenético sustituía al cucharón y a la batidora. Por la agitación constante, la leche dentro del saco se batía y fermentaba, convirtiéndose en kumis. No era solo una bebida, sino un auténtico pan líquido. Lo tenía todo: grasas, proteínas y las vitaminas que tanto escaseaban en invierno. Al anochecer, tras 10 horas de camino, el jinete recibía una cena lista que, además, contenía un poco de alcohol. Esto ayudaba a entrar en calor y evitaba que el líquido se congelara, incluso ante el frío más feroz. Pero el kumis solo daba energía para el día. El verdadero poder del ejército residía en que los mongoles hallaron la forma de vencer la putrefacción. Cualquier carne se echa a perder en 2 días y arrastrar manadas de vacas significaba volver a convertirse en una tortuga lenta. La solución fue el borts, carne que el tiempo no puede matar. Los mongoles cortaban la carne de res en tiras finas y las colgaban al viento helado de la estepa. El frío y el aire seco succionaban literalmente toda el agua de la carne, dejando solo un concentrado sólido. Esta carne se volvía 5 veces más ligera y se transformaba en auténticas piedras grises. No se pudría durante años y no temía a la humedad. Un buey entero, tras este proceso, podía caber en una pequeña bolsa de lona que el guerrero simplemente ataba a su silla. Para comer esta piedra sobre la marcha, los mongoles usaban otro truco. Ponían las tiras de carne bajo la silla de montar. El calor del caballo y el peso del jinete funcionaban como una prensa y un horno vivientes al mismo tiempo. Tras un par de horas de cabalgata, la carne dura se volvía blanda y tibia, lista para ser consumida. La sangre, el kumis y el borts crearon una máquina de guerra absolutamente autónoma. El guerrero mongol no dependía de suministros de harina o grano. Él mismo era un almacén de provisiones andante. Esto les daba una ventaja de un mes de marcha por tierras totalmente muertas. Pero la historia conoce campañas mongolas que duraron no semanas, sino largos años. Cuando las reservas en las bolsas de las sillas se agotaban y aún quedaban miles de kilómetros de tierras extrañas por delante, el sistema de suministro cambia. Los jinetes no empezaban a pasar hambre, simplemente activaban un modo donde todo lo que encontraban a su paso se convertía en comida. Pero, ¿qué hacer si el enemigo decide quemarlo todo a su paso, dejando solo cenizas? Incluso las reservas de carne más densas bajo la silla terminan agotándose tarde o temprano, especialmente cuando la campaña dura años. Pero allí donde cualquier otro ejército empezaría a debilitarse y a mendigar comida a los campesinos locales, los mongoles simplemente cambiaban su máquina de suministros a un nuevo modo. Convertían la propia guerra en una fuente infinita de recursos, obligando a las tierras extrañas a alimentarlos. Primero, el ejército se transformaba en una gigantesca manada de caza que no dejaba escapar a ningún animal en su camino. Los jinetes se dispersaban por la estepa en una cadena ancha, peinando cada arbusto y cada barranco. A pleno galope, podían abatir una liebre o una marmota, y esta captura fresca iba directa al caldero. En un solo día, esa red viviente de miles de cazadores podía obtener varias toneladas de carne sin perder ni un minuto de tiempo extra. Pero el verdadero secreto eran las conservas vivientes que caminaban lentamente en la retaguardia del ejército. Tras el cuerpo principal seguían enormes rebaños de ovejas y cabras que encontraban pasto bajo 1 metro de nieve. Cuando las reservas de carne seca en las bolsas se vaciaban, los jinetes simplemente sacrificaban algunos animales de este rebaño que los seguía. Sin embargo, cuando los mongoles se acercaban a las fronteras de otros estados, su táctica de suministro se volvía aún más dura y eficiente. Utilizaban el miedo como la forma más rápida de llenar sus sacos. Ante las puertas de la siguiente ciudad aparecía un jinete solitario, un embajador con gorro de piel y un simple pergamino en las manos. Su mensaje era corto y claro: entregadnos el 10% de toda vuestra comida y oro, y nos iremos en 1 hora. Si os negáis, en 10 minutos no quedará nada vivo aquí. El pánico estallaba en las murallas de la ciudad, mientras el mongol simplemente giraba un reloj de arena o miraba en silencio al sol. Los gobernantes tenían solo 10 minutos para decidir el destino de miles de personas. 10, 9, 8. El tiempo corría, y el miedo ante ese ejército invisible pero inmenso hacía su trabajo. En 80 de cada 100 casos, las puertas se abrían solas. Los ciudadanos sacaban sacos de grano, carne salada y vino con tal de que los jinetes pasaran de largo. Los mongoles se llevaban lo mejor, lo cargaban en caballos recién capturados y desaparecían en el horizonte tan rápido como habían llegado. Las ciudades les daban de todo, desde pan fresco hasta caballos nuevos.
Pero, ¿qué ocurría cuando el ejército entraba en un vacío absoluto? Allí donde en cientos de kilómetros a la redonda no hay ni un alma, ni un almacén de grano, ni siquiera el animal más pequeño. Por delante quedaban tierras que el enemigo había quemado hasta los cimientos, esperando que el hambre detuviera a los mongoles donde las espadas habían fallado. Para no caer en esta trampa mortal, los mongoles necesitaban conocer el futuro con varios días de antelación. Y para ello contaban con un grupo especial de personas que siempre estaban en la sombra, pero eran ellos quienes decidían si el ejército comería mañana. Para evitar caer en la trampa mortal de la tierra quemada, los mongoles necesitaban ver el futuro con varios días de antelación. Una semana antes de que la avalancha principal de jinetes se pusiera en marcha, los ojos del imperio volaban hacia el vacío, destacamentos especiales de reconocimiento ligero. Estos hombres viajaban ligeros y su tarea principal no era luchar, sino recopilar datos cada hora sobre si el ejército podría sobrevivir en la siguiente etapa. Como señalaba en sus crónicas el historiador persa Rashid al-Din, los exploradores no solo buscaban al enemigo, sino la posibilidad misma de la vida, dónde quedaba hierba alta bajo la nieve y dónde fluían manantiales no congelados. Transmitían las noticias en cadena cada día, creando en la mente de los comandantes un mapa vivo de 500 kilómetros de avance. Pero la inteligencia no solo informaba hacia dónde ir, sino también hacia dónde estaba terminantemente prohibido avanzar. Los mongoles vencieron no porque fueran demonios todopoderosos, sino porque conocían mejor que nadie sus propios límites. En las crónicas del embajador europeo Plano Carpini, se menciona que nunca se lanzaron a ciegas a las junglas de Vietnam, donde sus caballos morían al instante por el calor y la humedad. Esquivaban los pantanos interminables de la antigua Rusia, donde los cascos pesados de los caballos se hundían sin remedio, convirtiendo al jinete en un blanco fácil. También evitaban las altas montañas del Tíbet. Allí simplemente no había hierba para alimentar a su transporte viviente. La estrategia mongola se basaba en conocer sus debilidades. Si se encontraban con una selva, cambiaban de ruta, aunque eso costara semanas extra de camino. Tenían una regla de hierro que desconcertaba a los caballeros europeos. Si el asedio a una ciudad duraba más de 2 meses, el ejército daba media vuelta y se marchaba. La matemática era sencilla. En 2 meses, los caballos devoraban toda la hierba de los alrededores y las reservas de Borts en las alforjas se agotaban. Para los mongoles, el orgullo de la victoria nunca valía la muerte del ejército por hambre. Mientras los europeos pasaban años bajo las murallas, muriendo de disentería y hambre, los mongoles simplemente elegían otro objetivo. Pero incluso la inteligencia más brillante es inútil si el ejército se convierte en una multitud ingobernable. 130.000 hombres son 130.000 problemas. En cualquier otro ejército del mundo, tal escala conducía inevitablemente al caos. Los guerreros se robaban comida entre sí, desertaban al primer signo de hambre y peleaban por los restos del botín. Las tropas europeas solían desmoronarse por dentro antes de ver al enemigo. Pero la máquina de muerte mongola funcionaba con la aterradora precisión de un reloj. El secreto de esta calma gélida residía en su estricta vertical decimal. En la base de todo estaba el sistema de los 10. 10 hombres formaban un arván, 10 arvanes un jagún, y así hasta llegar al tumen de 10.000 jinetes. Como señaló Marco Polo en sus escritos, esta estructura no solo dividía a los hombres, sino que creaba un vínculo irrompible. Cada guerrero en su decena no era solo un compañero, sino un rehén. Según la Gran Yasa, el código de leyes de Gengis Khan, en el ejército regía una responsabilidad colectiva despiadada. Si un solo hombre de la decena mostraba cobardía, robaba comida a un compañero o se quedaba dormido en la guardia, toda la decena era ejecutada sin excepción. Esto hacía que la honestidad y la disciplina fueran una cuestión de supervivencia biológica. El embajador papal Plano Carpini escribió con asombro que los mongoles nunca se robaban comida, incluso cuando morían de hambre. El suministro se convirtió en matemática pura. Cada gramo de borts o litro de kumis era distribuido por el jefe de la decena con la precisión de un farmacéutico. Mientras los caballeros europeos se mataban entre sí por las sobras, los mongoles esperaban en perfecto orden su parte. Un ejército de 130.000 hombres actuaba como un solo organismo, donde la mano derecha siempre sabía lo que hacía la izquierda. El sistema decimal eliminaba el caos, el robo y la deserción, transformando una masa inmensa de gente en una cinta transportadora disciplinada. Habéis conocido las 10 razones.
desde la sangre en las venas de los caballos hasta la impecable estructura de mando. Pero aquí viene lo más impactante. Este sistema funcionó sin fallos durante 200 años. Parecía eterno, hasta que los mongoles se toparon con un enemigo que no luchó con los métodos antiguos. Este enemigo hizo algo impensable. Usó el arma de los nómadas contra ellos mismos, dándole la vuelta por completo. En 1241, un ejército de 50.000 jinetes invadió Hungría, capturando una ciudad cada 3 días. El rey húngaro, consciente de que no tenía oportunidad en campo abierto contra esta máquina de suministros, tomó medidas extremas. Ordenó no solo refugiarse tras los muros de los castillos de piedra, sino convertir todo el país en un desierto sin vida. Los habitantes quemaban sus propios campos, llevaban el último ganado a los bosques más profundos y bloqueaban los pozos con piedras. Cuando los mongoles entraban en los asentamientos, no encontraban grano, ni heno, ni siquiera un techo bajo el cual cobijarse. La gran estrategia de vivir de la tierra, de la que escribió el historiador Rashid al-Din, se convirtió de repente en una trampa mortal. Si el jinete no tenía nada que poner bajo su silla y los caballos no encontraban hierba bajo la capa de ceniza, el tiempo empezaba a correr en contra de los invasores. 6 semanas después, el hambre logró lo que miles de caballeros europeos no pudieron. El ejército mongol no perdió ni una sola gran batalla, pero se vio obligado a dar media vuelta y retirarse, simplemente para no morir de agotamiento. Esto se conoció como la táctica de tierra quemada, y dejó al descubierto la gran paradoja del gran imperio. La movilidad sin suministros, que hacía a los mongoles invencibles, se convirtió en su mayor debilidad. Dependían fatalmente de los recursos de la tierra por la que avanzaban en cada momento. Si la tierra estaba vacía, la maquinaria de suministro mongola se detenía en seco, como un tanque moderno sin una gota de gasolina. Pero incluso esta retirada forzosa no fue el fin de su expansión, sino que demostró la eficacia de su sistema a escala secular. Les obligó a deducir la fórmula definitiva que les permitió mantener el poder sobre medio mundo durante largas décadas. Y este último elemento del rompecabezas era mucho más complejo que la simple habilidad de cabalgar rápido o conservar carne durante años. Los ejércitos europeos de la época se construían sobre cimientos inamovibles de piedra y hierro pesado, pero los mongoles les opusieron algo mucho más resistente, un flujo de energía impecable. Mientras los caballeros confiaban en la fuerza bruta y en la invencibilidad de sus armaduras, los nómadas crearon un sistema donde cada elemento era parte de un mecanismo de relojería perfectamente ajustado. Como señaló el legado papal Plano Carpini, cualquier fuerza encuentra tarde o temprano su límite, pero un sistema bien estructurado no conoce fronteras. En esto reside la conclusión principal. Los mongoles vencieron no porque fueran más numerosos, sino porque convirtieron la propia física de la supervivencia en su arma estratégica principal. Observa esta fórmula una vez más, pues todavía hoy le parece imposible a la ciencia moderna. 5 caballos de repuesto por cada jinete creaban una cinta transportadora humana que nunca necesitaba detenerse para descansar. La sangre, extraída directamente de las venas del caballo a 40 grados bajo cero, sustituía al agua y aportaba el calor necesario en las horas más oscuras de la marcha. El saco de cuero en la silla transformaba la leche común en kumis nutritivo, gracias únicamente al movimiento natural del galope frenético. La carne seca, boards, ablandada por el calor del cuerpo del caballo y el peso del jinete, permitía al guerrero comer sin soltar el arco de sus manos. Una exploración capaz de ver a cientos de kilómetros de distancia y el orden de acero del sistema decimal eliminaban por completo el caos, el robo y la descomposición interna. Hicieron lo increíble. Convirtieron su pobreza nómada y su falta total de recursos en la fuerza absoluta de la movilidad total. El ejército mongol no arrastraba un mundo pesado y torpe tras de sí en carretas chirriantes. Tomaba ese mundo pedazo a pedazo directamente por el camino, sin reducir el ritmo de su ofensiva. Según el Código de Leyes, Gran Yasa, la disciplina era tan alta que un ejército de 130.000 hombres actuaba con la precisión de un solo cazador experto. Era matemática de supervivencia en estado puro, donde cada gota de sangre, cada gramo de grasa y cada minuto de tiempo tenían su lugar exacto en los cálculos del Khan. En el año 1241, esta máquina de muerte estaba a las puertas del Atlántico y nada en Europa podía contenerla. Los túmenes ya habían devorado Hungría y Polonia. París estaba a solo 300 kilómetros, unos miserables 3 días de camino para la vanguardia mongola.
Londres estaba a 500 kilómetros y toda la civilización occidental, con sus castillos y órdenes de caballería, no tenía ninguna posibilidad física de detener este flujo. Los historiadores militares modernos lo confirman. Europa estaba condenada y en solo un mes, los caballos mongoles habrían lavado sus cascos en las aguas del océano. Pero dieron media vuelta y se marcharon para siempre, dejando tras de sí solo montañas de ceniza y leyendas aterradoras sobre los demonios de la estepa. La causa no fue la valentía de los defensores ni la táctica del enemigo, sino un evento fortuito al otro lado del mundo. En la lejana Karakorum, el corazón del gran Khan Ogodei se detuvo de repente, y la ley ancestral exigía que todos los líderes regresaran de inmediato para elegir a un nuevo soberano. Si no fuera por esa única muerte, la historia de toda Europa hoy se escribiría en un idioma completamente distinto. El imperio más grande de la historia se construyó sobre 10 reglas de hierro de la logística, pero fue detenido por el último suspiro de un solo hombre. No era magia ni mística, era una matemática seca y despiadada que rompía las fronteras de los estados más rápido que cualquier ariete. Pero incluso el sistema de gestión de recursos más perfecto tiene su punto de vulnerabilidad, oculto en su propia estructura. Cuando la máquina de conquista funciona a la perfección, se enfrenta inevitablemente al problema de qué hacer con un mundo que ha dejado de resistir. Y en el silencio de las ciudades devastadas, nacía una pregunta para la cual la matemática de los Khanes no tenía respuesta. ¿Puede continuar el movimiento infinito si el objetivo del camino ya ha quedado atrás?